Bueno, pues continuando con esta sucinta exploración entonces de qué es lo que hace universal a la ciencia, pasemos ahora a la propuesta de Eulalia Pérez Cedeño y en particular cómo ella construye esta aproximación a partir de una pregunta que tiene que ver con el feminismo. Y la pregunta fundamental es, ¿qué ha supuesto la irrupción del feminismo en la ciencia? ¿Ha producido el feminismo algún cambio? Entonces, aquí partir de una pregunta que inmediatamente pone la ciencia en relación con valores sociales y políticos, en lugar de asumir su neutralidad e indiferencia a los mismos, ya nos pone en un territorio muy distinto de aquel que veíamos con Hack. Ahora, Pérez Cedeño pues va a aproximarse a esta pregunta desde tres campos distintos, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios en la comunidad científica y en las creencias acerca de quiénes son las personas que hacen ciencia? ¿Cuáles han sido los cambios en las teorías y prácticas científicas y cuáles han sido los cambios en la filosofía de la ciencia? Obviamente estamos hablando de los cambios que sobre los cuales ha inherido o ha influido el feminismo, ¿no? Entonces, con respecto a los primeros, ¿cuáles han sido los cambios en la comunidad científica o en la manera, en las creencias que hay más bien acerca de quienes hacen ciencia? Entonces, ella ahí nos da un gran recuento de estadísticas, ¿no? Donde estos datos muestran un mayor número de mujeres educándose, informándose en ciencias, aunque todavía hay una gran diferencia en lo concerniente a los lugares de trabajo. No solamente en los lugares donde se hace ciencia, háblese de los laboratorios, de algunos institutos, empresas y demás que contratan a científicos y científicas, sino también en el caso de las universidades, es decir, como profesoras y profesores en ciencias. Ahí la inequidad todavía se mantiene bastante notoria. Es importante entonces que las mujeres sean más visibles en estos puestos y lugares dentro de la sociedad para que sirvan como un reflejo en el cual muchas otras mujeres se puedan proyectar y alentar su incursión en este tipo de disciplinas. En ese afán de visibilización entonces el feminismo ha impulsado otras historias de la ciencia y la tecnología donde las mujeres han tenido un papel más protagónico. Es por eso que Pérez Cedeño dice lo siguiente: la perspectiva feminista ha tenido como consecuencia en la historia de la ciencia y la tecnología la de reconsiderar el propio objeto de estudio, qué se considera ciencia y tecnología y qué actividades y fenómenos hay que tener en cuenta a la hora de estudiar su desarrollo. Por el lado de las teorías y las prácticas científicas, Pérez Cedeño señala en particular el cuestionamiento que ha habido desde las perspectivas feministas a la noción de lo natural y la naturaleza, en especial aquello que tiene que ver con la disparidad de género, donde constantemente aparece la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que explicar de manera biológica las diferencias en capacidades o habilidades cognitivas cuando parece igualmente plausible una explicación sociológica, dadas las diferencias educativas entre hombres y mujeres? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que se siga manteniendo ese peso mayor sobre las explicaciones biologicistas en lugar de acudir a un análisis sociológico de cómo están construidas las instituciones y de qué manera se siguen replicando esos modelos al interior de ellas? Ese tipo de nociones además están íntimamente ligadas a concepciones deterministas de la naturaleza, donde cualquier tipo de cambio es imposible y el orden de la naturaleza es inalterable. Esto entonces lo único que hace es favorecer, ¿no?, que las mismas estructuras patriarcales sigan manteniéndose, debido a que, según esto, todo se debe a algo que ya viene dado por naturaleza, cuando la realidad puede ser muy distinta. Y eso es donde el feminismo se ha metido y lo que ha tratado de mostrar. Por último, Pérez Cedeño aborda los cambios en la filosofía de la ciencia, y quizás esto sería el apartado que más nos interesa pues, para la discusión del curso. Entonces, aquí uno de los principales puntos que sobresalen es de qué manera las perspectivas feministas han favorecido interrogar la pretendida neutralidad de la ciencia a la luz de la supuesta dicotomía entre hechos y valores, como el suelo de la filosofía de la ciencia tradicional ortodoxa o de la concepción heredada. Entonces,
En esta visión de la filosofía de la ciencia, los valores no son algo de lo que se pueda predicar verdad o falsedad, lo cual implica un aparente abismo insondable en relación a los valores, ¿no? Porque al fin de cuentas la filosofía de la ciencia de corte positivista, empirista y sobre todo con las herramientas de la lógica pretende únicamente hablar de aquello de lo cual se pueda predicar la verdad o la falsedad, no más. Todo lo demás es una pseudoproposición, no es algo que sea propio de la ciencia. En ese sentido, entonces, el progreso de la ciencia solo es posible al margen de los valores sociales o políticos. También, dentro de esta visión de la filosofía de la ciencia, la verdad es un sinónimo de imparcialidad, pues la verdad siempre es lo que es, independientemente de cualquier otra cosa, a diferencia de los valores que enuncian lo que debería ser. ¿Sí? Los valores implicarían entonces de alguna manera ignorar los hechos que validan las concepciones del mundo. Y por último, a pesar de que sin valores no es posible hablar de la creatividad en la ciencia, lo cual, o más bien, pese a ello, en tanto que la concepción heredada de la filosofía de la ciencia se ha enfocado en la justificación, entonces lo único que importa es precisamente la manera como se construyen lógicamente esas teorías, independientemente de cualquier otra cosa que haya estado a la par de ellas en su formulación y descubrimiento, etcétera, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, frente a esto, Pérez Cedeño nos va a ofrecer otra perspectiva diferente, precisamente enmarcada desde el feminismo. Y una de las primeras cosas que ella dice cuando ya se va a dedicar a esta tarea es la siguiente: las consideraciones feministas han servido para mejorar la ciencia, para hacerla de verdad universal. Entonces, vean aquí lo interesante que es esto, porque Pérez Cedeño no está cediendo, ¿no?, a concebir la universalidad como algo inherentemente negativo, sino que más bien está tratando de reclamarlo de una manera distinta. Es decir, ¿cómo se puede entender esta universalidad entonces desde una perspectiva feminista? Y para ello, lo primero que habría que hacer, según ella, y que lo hemos estado viendo con muchas otras autoras este semestre, es reconocer el carácter social de la ciencia. Reconocer que la ciencia es un cuerpo organizado y que se desarrolla en contextos políticos e históricos específicos con los cuales interactúa constantemente. También es importante reconocer que la ciencia, incluyendo aquella que se considera buena porque satisface ciertos criterios lógicos de lo que debería ser la ciencia, está plagada de valores sexistas, clasistas y racistas. Y eso solamente permite entonces, o más bien, reconocer que esos valores están jugando también en la ciencia, que tienen un papel activo en la manera como la ciencia que hace, nos permitiría a nosotros reconocer que en muchas ocasiones la ciencia está al servicio de los grupos dominantes y que por lo tanto la ciencia de una u otra manera también está fomentando la injusticia social, el mantenimiento de las estructuras jerárquicas y desiguales que permiten entonces que ciertos modos de injusticia se sigan replicando y reproduciendo. Ahora, desde esta perspectiva feminista, el que haya valores y ideología de promedio en la ciencia no implica una rendición total y completa ante las preferencias subjetivas individuales. Más bien se vuelve necesaria una noción de objetividad diferente, ¿no? Ya no objetividad como aquello que está al margen de los valores, objetividad como aquello que depende únicamente de los hechos, ¿sí?, del punto de vista desde ningún lugar o de cualquier punto, o de lo que se puede poner en cualquier punto de vista, sino que es una forma de objetividad que toma en cuenta los distintos contextos, situaciones, valores, preferencias y prácticas que atraviesan las muchas manifestaciones del quehacer científico. Es decir, aquí estamos más cerca de una noción de objetividad como la que vimos con Harding y Haraway. Y al respecto, Pérez Cedeño dice esto: este tipo de filosofía feminista de la ciencia
considera pues que los valores contextuales, en concreto ideológico-políticos, son constricciones, no construcciones, sino constricciones, es decir, aquello que puede limitar, ¿no? O que puede exigir, obligar a que se haga algo. Entonces, repito, los valores contextuales, en concreto ideológico-políticos, son constricciones relevantes en el razonamiento y la interpretación que conforman el contenido del conocimiento. Entonces, a partir de este panorama que nos da Pérez Cedeño, podemos ver que hay un claro contraste entre la noción de universalidad de la ciencia defendida por Hack y la que nos está proponiendo Pérez Cedeño aquí, ¿no? Para Hack, la universalidad de la ciencia consiste en constatar que personas de diferentes nacionalidades y en muy diversos lugares hacen ciencia con ciertos principios epistemológicos compartidos, independientemente de cómo fue que llegaron a esos principios epistemológicos, por qué personas en distintos lugares aceptan esos principios o valores epistemológicos. En cambio, para Pérez Cedeño, lo universal, es compartir valores como los feministas, es decir, valores que puedan contribuir al mejoramiento de las prácticas científicas, a evitar que sigan alimentando visiones hegemónicas que reproducen las asimetrías, inequidades e injusticias propias de las sociedades patriarcales y capitalistas. Entonces, con este contraste queda abierta la pregunta, ¿no? ¿En qué consiste entonces la universalidad de la ciencia? Bueno, pues yo espero que sobre eso podamos entonces hablar un poco más en la sesión en que nos veamos. Por el momento, pues aquí les dejo y espero que tengan un bonito resto de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.